Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, estamos delante de la presencia de Dios para recibir la palabra que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Amén. Y por esa razón, como dijo el hermano Herman, no estén tristes. Hay que estar contentos, alegres, porque ¿por qué razón? Porque Dios nos ha dado una promesa. ¿Y cuál es su mayor promesa? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la mayor promesa que tenemos. Por eso tenemos que estar contentos, alegres. Tampoco les pido que vengan bailando, simplemente contentos. Amén. Por eso, bendice a tu hermano que está a tu lado, dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén. Amén. Y el día de hoy, Dios tiene una palabra muy importante para nosotros. El mensaje lleva por título, busca lo que Dios ha preparado. Y esto tiene que ser el segundo campamento de nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada el mensaje? El primer campamento de la vida. ¿Y cuál es el primer campamento? ¿Qué es lo que habíamos dicho? El primer campamento es alumbrar la luz del Evangelio en mi vida. Amén. Que el Espíritu Santo, que ya está conmigo, me guíe hacia lo que Él ya ha preparado. Eso es el campamento de la vida. Ese es el primer campamento de nuestras vidas. ¿Amén? Es decir, en otras palabras, nosotros somos la luz al mundo. Amén. ¿Amén? Ahora, el segundo campamento, ¿qué se trata? Es buscar lo que Dios ha preparado. Es decir, buscar las obras del Espíritu Santo que están preparadas en el campo donde me encuentro. Es decir, en mis estudios, en mi trabajo, en mi negocio, en mis empresas. Donde quiera que me encuentre, Dios ha preparado una obra. Dios ha preparado una respuesta para nosotros. Eso es el segundo campamento de nuestras vidas. Ahora bien, en los años que nos quedan por vivir, en los años que nos restan de vida, ¿qué es lo que tenemos que descubrir nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que anhelar con todo nuestro corazón? Anhelar por las respuestas que Dios ha preparado. Ciertamente, estamos dentro de la soberanía absoluta de Dios. Ahora bien, dentro de la soberanía absoluta de Dios, ¿qué es lo que Dios tiene guardado para mi vida? Amén. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que descubrir. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no la encontramos? ¿Qué sucede si nosotros no lo descubrimos? Si eso es así, vamos a perder muchas respuestas a nuestras vidas. Vamos a perder muchas respuestas no solamente para mí, sino también para mi familia y para mi posteridad. ¿Por qué razón? Porque detrás de nosotros viene toda una generación, ¿o no? Detrás de nosotros viene toda una posteridad. Entonces, si yo el día de hoy pierdo lo que Dios ha preparado, imagínense qué será de mi siguiente posteridad. Imagínense qué sucederá o qué es lo que le pasará a mi siguiente posteridad, a mis generaciones, si yo pierdo lo que Dios ha preparado para mi vida. Ahora, ¿cómo vamos a descubrirlo? ¿Cómo vamos a encontrar lo que Dios ha preparado? Fácil. No tenemos que esforzarnos, no tenemos ni siquiera que hacer nada. Dios no nos pide nada, solamente una sola cosa Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le creamos. Eso quiere. Pero no que le creamos solamente de pensamiento, sino de corazón. Acompáñenme, por favor. Justamente había preparado este mensaje y el día de hoy, perdón, coincide con lo que el hermano Herman nos había compartido. Dice en Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12 al 13. Si lo encuentran, bien, me acompañan, y si no, lo pueden meditar ustedes después en casita. Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12 y 13 nos dice la palabra del Señor. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes su mandamiento de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Quieren prosperidad? Guarde los mandamientos de Dios. ¿Quieren salud? Guarde los mandamientos del Señor. ¿Quieren que todo les vaya bien? Crean a Dios.
de todo su corazón, con todo el corazón y con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, es fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Nuestro Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿En qué dirección estamos yendo? Tenemos que ir en el camino y en la dirección que Dios ha preparado para nuestras vidas. El día de ayer estuvimos compartiendo un mensaje muy importante en la región de Puente Piedra. Y una hermana dijo, pastor, si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite las traiciones? Si Dios es bueno, ¿por qué permite las mentiras? Y lo que es más, si Dios es bueno, ¿por qué permite que la familia sea destruida? Entonces yo ya sabía por dónde más o menos iba la pregunta. Entonces yo le respondí con otra pregunta. Le dije, no se trata de dónde está Dios, dónde estamos nosotros. Ahí está la clave. ¿Dónde estoy yo buscando todas estas cosas? Porque todo el mundo quiere felicidad, ¿o no? Todo el mundo quiere paz, ¿o no? Todo el mundo quiere bienestar. Todo el mundo quiere salud, ¿o no? Solamente un loco no es estas cosas. Después todos anhelamos esto. La cosa es, ¿dónde estamos buscando todo esto? ¿En qué lugar estamos buscando todo esto? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿qué es lo que sucedió? Rápidamente quisieron ocultarse de la presencia de Dios, pero ¿quién se puede ocultar de la presencia de Dios? Nadie, ¿no? Y es más, Dios le dice, sale en busca de Adán, dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo, Adán? ¿Dónde estás? Y Adán respondió, Señor, me escondí porque vi que estaba desnudo. Y Dios le responde, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que yo te dije, que te mandé diciendo que no comas? ¿Acaso Dios no sabía que Adán había comido? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué la pregunta? Alguno dice, ya esta pregunta está de más. No, no es que está de más, sino que Dios le estaba enseñando realmente que él había desobedecido. ¿Acaso comiste del fruto que te mandé diciendo no comas? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste, Señor. En otras palabras, tú eres el culpable, ¿no? Prácticamente le estaba diciendo eso. Tú eres el culpable porque la mujer que tú me diste me dio de comer. Claro, Adán habrá sido manco. Y cuando Dios le dice a la mujer, Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho, Eva? Y la mujer rápidamente, la serpiente me engañó, Señor. Y cuando llega la serpiente, no le interroga a la serpiente. Eso es lo más curioso, que la serpiente no le interroga, sino que de frente le dice, maldita serás sobre esta tierra. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿de qué está hecho el hombre? De polvo. ¿Y qué come la serpiente? Polvo. Satanás quiere destruir a la humanidad. Satanás no solamente te quiere robar lo que Dios ha preparado para ti, sino te quiere ver muerto y destruido. Juan capítulo 10, versículo 10. Pero Cristo dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, la vida eterna. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Disfruten la vida eterna. No esperemos llegar al cielo para disfrutarlo. No, ahora podemos disfrutarlo. Si nosotros disfrutamos esto, hermanos, créanme, que aún los problemas, aún el ambiente, aún las circunstancias, no podrán contra nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué significa tener vida eterna? Pongámonos a pensar por un momento. ¿Qué significa el hecho de que Dios me haya dado a mí vida eterna? ¿Qué significa eso? En primero, significa que ya todo mi futuro está solucionado, está resuelto. ¿No? Esa es la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Que Cristo Jesús tiene la responsabilidad absoluta de todo mi futuro. ¿Qué significa la vida eterna? Que ya tengo el triunfo garantizado. Eso es la vida eterna. Porque ¿quién nos ha dado vida eterna? Dios mismo nos ha dado. Y Dios se pasea en el pasado, presente y futuro. ¿Conoce tu pasado? Dios conoce todo nuestro pasado. ¿O no? Por supuesto que sí. ¿Dios conoce todo nuestro presente o no? Por supuesto que sí. ¿Conoce nuestro futuro? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿No? Entonces, ahí hay algo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que realmente Dios
ha preparado algo importante para nosotros. Hubieron personas que lo descubrieron a temprana edad. Por ejemplo, fue en el caso de Samuel. Samuel desde pequeño lo pudo descubrir y no solamente lo descubrió, sino que lo disfrutó. A tal punto de que Samuel dormía al costado del arca del pacto. ¿Quién fue el otro? David también lo descubrió desde pequeño. Por eso que aún cuando era muchachito, 17 años, se paró delante de Goliat y le dijo, ¿tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina? Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Determinación. Amén. Convicción. Miren, un muchachito. Hubieron personas también que lo descubrieron a temprana edad, pero lo comenzaron a disfrutar demasiado tarde. Pero aún cuando era demasiado tarde, supuestamente para el pensamiento humano, es donde Dios comienza a orar. Por ejemplo, Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo Abraham? Hacia Canaán. Pero cuando se levantó una gran hambruna, Abraham desvió su dirección y se fue a la tierra de Egipto. Y en Egipto hubieron problemas hasta el punto que quisieron tomar a su mujer. Abraham, arrepentido, regresa nuevamente a la dirección de Dios, a la tierra de Canaán. Pero en el proyecto se levantó otro problema también. Los siervos de Lot con los siervos de Abraham comenzaban a discutir. Y Abraham le dice algo muy sorprendente a su sobrino Lot. Mira, Lot, nosotros no podemos estar así, no podemos estar discutiendo. Ahora bien, elige tú elige primero. Si tú vas por la izquierda, yo voy por la derecha. ¿No? Esa es una determinación. Pero el latino, ¿qué es? Primero yo escojo primero. Pero Abraham, escoge tú primero. Si tú vas por la izquierda, yo iré por la derecha. Y Lot, como todo latino, escoge la tierra árida, donde hay tierra, donde hay río, donde hay agua, el pasto verde. Pero miren, y Abraham escoge la llanura, donde hay montes. Pero esa tierra era la tierra de Canaán. En ese momento, ¿qué es lo que hizo Abraham? Edificó el altar a Jehová. Es decir, dio el culto personal a su Dios. Y Dios en ese momento le ratifica su promesa. Tenlo por seguro, tenlo por cierto que te voy a bendecir. Que tu descendencia será como las estrellas del firmamento, como las arenas del mar, así será tu descendencia. Y es lo mismo para nosotros, ¿o no? Por supuesto que sí, porque la palabra dice que si nosotros somos de Cristo, ciertamente también somos descendientes y linaje de Abraham por la fe, por la fe. Por eso, ¿quién fue el otro que lo ocurrió demasiado tarde? Aunque lo recibió el pacto de pequeño, Moisés. Moisés recibió este pacto de pequeño, aún cuando era amamantado por por su mamá Jocabet, ¿no? Pero a los 80 años recién se percata de este pacto. Pero aunque pareciera demasiado tarde ante los ojos, ante la perspectiva humana, delante de Dios no. Porque todo era una preparación. Todo era una preparación. Entonces, rápidamente debemos de preguntar, Señor, ¿qué es aquello que has preparado para mi vida? ¿Qué es aquello que tienes reservado en el resto de mi vida que me queda por vivir? Ahora los remanentes dirán, pero ya tengo 10 años, tengo 14 años, ya tengo mucho por vivir. Remanentes, la vida no lo tenemos comprado. La vida no lo tenemos comprado. Es ahora que nosotros tenemos que ver aquello que Dios quiere para nosotros. ¿Saben? Hay algo que, meditando en esta palabra, mucho me acordé de mi papá. Porque mi papá, siempre cuando nosotros íbamos al colegio, primaria, secundaria, siempre mi papá, cuando nosotros nos despedíamos, mi papá decía, hijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso era todo. Eso era siempre su despedida. Y cuando llegó el momento de viajar al extranjero, yo tenía 21 años cuando salí por primera vez al extranjero, mi padre me dijo algo que me quedó grabado. Él me dijo, hijo, mira, ven, quiero que sepas algo, me dijo. Cuando eras niño y aprendías a caminar en tus primeros pasos, yo andaba con una almohada en mano, detrás tuyo, que si te caías, ¡pum!, lanzaba la almohada para que no te golpees, para que no te hagas daño. Así mi papá me dijo, así yo aprendí a caminar.
Pero ahora te vas a ir a otro país. No conoces el idioma, no conoces la cultura. Habrá momentos que te vas a caer y no voy a estar ahí para tirarte la mano. Pero recuerda una cosa. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso fue todo para mí. Hermanos, esa palabra, aunque parece muy simples, pero como es palabra de Dios, se quedan grabadas en el corazón. Porque cuando pasaba dificultades, conflictos en un país extraño, me acordé de esa palabra. No en sí la palabra de mi padre, sino la palabra de Dios. Y es lo mismo para nosotros el día de hoy. Remanentes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Eso es todo. Eso realmente es todo para nuestras vidas. El hecho de que Dios me haya llamado para esta gloriosa salvación, eso en sí ya es gracia. Eso en sí ya es de agradecimiento. Eso en sí ya es una recompensa invalorable porque no podemos pagar nosotros la salvación. ¿Qué podemos pagar nosotros por la salvación? Nada. Así juntemos todos los millones del mundo, juntemos todo lo del mundo, sería suficiente. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. Amén. Toma ese regalo que Dios te da y simplemente disfrútalo. Amén. Disfruta realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El éxito que ofrece el mundo no es verdadero éxito, remanentes. Jehová prospera. Cuando José disfrutaba de Manuel, dice la palabra de Dios, y Jehová prosperó la casa de Potifar a causa de José, por causa de un remanente, por causa de un hijo, esa casa, ese campo, el lugar donde estás, será prosperado. ¿Por qué? Porque la bendición viene por causa de un hijo de Dios. Amén. Eso es así. Y donde está el hijo de Dios, ahí se quebranta toda oscuridad, se quebranta toda idolatría. ¿Por qué? Porque ahí se establece el reino de los cielos, el reino de Dios se establece ahí y los ángeles vienen y te sirven, son tus servidores. Miren qué más bendición. Cuando el Señor Jesucristo, después de su tentación, después que Satanás tentó al Señor Jesucristo, muy sutil Satanás, ¿no? Querer tentar al mismo Dios. Al mismo Dios, miren qué atrevió. Si se atrevió, tentar al mismo Cristo, al mismo Dios, ¿cuánto más a nosotros? Pero cuando nosotros trascendemos y pasamos esas tentaciones, vienen los ángeles y nos sirven. Porque es lo mismo que sucedió en Cristo. Cuando Cristo, después de haber sido tentado, el diablo lo dejó, se fue, y vinieron los ángeles y le servían. Y es lo mismo para nosotros. Hebreos 1.14 lo dice así. Hebreos 1.14 dice, ¿acaso no son estos espíritus administradores, aquellos colaboradores de aquellos que han de recibir la salvación? Esos son los ángeles. Cuando ustedes oren, hermano, movilicen en oración a sus ángeles. Ángel, anda delante de mí, líbrame de todo peligro. Anda por detrás de mí, cuidando mis espaldas. Usen a los ángeles. Esto es una relación personal. Amén. Nuestra vida de fe es una relación personal. Por eso, aquellos que no disfrutan esta realidad, aquellos que no pueden disfrutar de esta realidad espiritual, dicen, la vida cristiana es muy difícil, es muy complicado. Por supuesto que es complicado porque lo hacen a su fuerza. Por supuesto que es complicado porque lo hacen de acuerdo a sus propias perspectivas, pero en sí la palabra de Dios, el evangelio, el evangelismo o la vida de fe es sencilla. Es la más sencilla que nosotros podamos imaginar. Simplemente es creer y tomar lo que Dios ha dado. Simplemente es eso. Amén. Por eso, ¿cuáles son las respuestas que Dios ha preparado por el resto de mi vida? Eso realmente lo es todo. Amén, remanentes. Eso lo va a determinar absolutamente todo. Miren, Egipto, que en su momento era poderoso. Babilonia, que conquistaba naciones. Roma, el gran imperio, que supuestamente habían alcanzado el éxito a su plenitud. Ahora, ¿qué son esas naciones? ¿Qué son esos imperios? Fracasaron, cayeron como en la Torre de Babel. Pero aquellos que estaban en la línea del evangelismo, en la línea de las misiones, prevalecieron a tal punto que el mundo no era digno de ellos, dice la palabra de Dios. Así es. Entonces, ¿cuál es el mayor éxito? El mayor éxito de mi vida es que Dios me haya llamado para estar
al frente del Evangelio. Ese es el mayor éxito. ¿Cuál es la mayor prosperidad? La mayor prosperidad es que Dios me haya puesto en las filas del evangelismo y las misiones. Hemos alabado, dirígeme, ¿no? Eso tiene que ser nuestra oración de por vida. Dirígeme, Señor, a todo el mundo. ¿Para qué? Para salvar a las personas que han caído en oscuridad. Para salvar a aquellas personas que están quebrantadas por tantos problemas espirituales, tantos problemas familiares. Aquellas personas que ya están cargadas y cansadas de tanto sufrir. Las personas están sufriendo. Hay personas que dicen, ya no puedo más. Hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y ahí Satanás viene, los engaña, suicídate. Mejor es que estés en otro lado y ya no estés en este mundo, porque ya basta de sufrir. Así el mundo está viviendo. Si ustedes miran las estadísticas, hermanos, yo me quedé sorprendido cuando lo vi esto. Las estadísticas dicen que los adolescentes, los niños, los problemas mentales en ellos han aumentado a tal punto de que niños, adolescentes, que deberían vivir su vida sin preocupación, sin nada, están viviendo con depresión. Y uno dice, pero, ¿qué está pasando? Los jóvenes están propensos a las adicciones, a la corriente de este mundo. ¿Qué está sucediendo? Y como dice una canción, esto sí es serio, mi amigo. Esto es serio. No hay realmente lugar a duda acá. Hay que estar concentrado en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso, ¿cuál será el mayor éxito? El mayor éxito es de que nosotros vamos a descubrir lo que Dios ha preparado para nosotros. Pablo lo descubrió cuando Pablo estaba camino a Damasco. Una luz resplandeciente brilló su camino y él quedó prácticamente ciego, arrastrado ahí en el piso, tirado en el piso, en la tierra. Pero, ¿saben lo que Pablo pudo descubrir? Cuando dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres para que yo te crea? ¿Quién eres, Señor? Y esa voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Eso fue una respuesta que le cambió toda su vida. Desde ese momento, Pablo dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Encontró la respuesta por el resto de su vida. Por eso, un hombre como Pablo no hay en este tiempo. Y es más, el apóstol Pablo se atrevió a decir, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y como Pablo, ninguno, porque si ustedes han visto en la palabra, avísenme por favor, pero fue el único que dijo, sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. El único. ¿Qué quiere decir eso? Que lo descubrió. Y no solamente lo descubrió, sino que lo disfrutó por el resto de su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú has preparado para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Muéstrame, por favor. Eso en sí ya es oración. Eso en sí ya es oración. Que solamente le digamos, Señor, enséñame el camino, eso en sí ya es oración. Que le digamos, Señor, ¿cómo voy a hacer las misiones mundiales? Eso en sí ya es oración. Señor, muéstrame en el lugar donde estoy, en mi trabajo, qué es lo que tengo que hacer. Eso en sí ya es oración. Estamos buscando el plan de Dios, no mi plan, el plan de Dios. Por eso, el versículo 10, miren lo que dice el versículo 10, lo que hemos leído. Hechos 10, versículo 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Dios mismo nos llama para compartir el Evangelio. Dios mismo nos llama realmente. ¿Cómo nos llama? Por su gracia. Una visión. Claro, uno puede experimentar quizás muchas visiones, ¿no? En diferentes maneras. A veces uno puede estar, qué sé yo, viendo la tele y de un momento a otro, viendo un pensamiento y comienzas a recordarte algo que habías preparado o habías pensado durante tanto tiempo y de pronto Dios te ilumina y te muestra la respuesta. Puede ser el caso. Pero en el caso de Pablo, él descubrió la visión en la noche en una actitud de oración. Estaba orando Pablo de noche, concentrado por las respuestas que Dios había preparado, porque cuando algo se cierra, cuando algo no funciona, ¿qué es lo que sucede normalmente por lo general? ¿Nos desanimamos o no? Yo también me he desanimado cuando las cosas no funcionaban en mi vida, me he desanimado. Hasta el punto que llegaba inclusive hasta dudar. Pero ahora viendo cómo es que el apóstol Pablo se le cerró la puerta en Bitinia, se le cerró la puerta en Asia,
No se desanimó. ¿Qué es lo que hizo? Oración. Señor, ¿por qué razón se ha cerrado esta puerta? ¿Por qué razón me has prohibido ir a Asia? ¿Por qué razón, Señor? ¿Cuál es el plan que tienes para mi vida? En ese momento, pasa a Macedonia y ayúdanos, un varón macedonio. Y eso fue el punto de quiebre para la vida del apóstol Pablo. Por eso, hermanos remanentes, cuando algo se cierra, cuando algo se obstaculiza, pregunten, Señor, ¿cuál es el plan que tienes para mi vida en este momento? ¿Cuál es el punto de inflexión para mi vida? ¿Cuál es el punto de cambio? ¿Hacia dónde me estás direccionando? ¿Cuál es lo que Dios ha preparado para nosotros? Y no hay razón para desanimarnos, porque cuando Saúl vio que Samuel estaba demorando para presentar el holocausto, él hizo algo que no le correspondía, presentó el holocausto. Y cuando vino Samuel, le dijo, Saúl, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho, Saúl? Vi que la gente, los soldados estaban yendo y tú como demorabas, presenté el holocausto a Dios. Y no le correspondían. Pero sin embargo, David, miren el trasfondo de David. David cuando estaba pasando problemas, dificultades, ¿qué es lo que hizo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En su soledad, en vez de alejarse, más se acercaba a Dios. Pero Saúl, en su soledad, en vez de acercarse, se alejaba más de Dios, resentido. Entonces, ¿qué tipo de creyente debemos ser nosotros? Los que se acercan más a Dios, aún en mi soledad, me acerco más a Dios. Amén. En la visión de noche, encuentra tu respuesta, en una actitud de oración. Eso es algo muy importante. Luego, el versículo 11, también dice, el versículo 11 al 15, es algo sorprendente. Ellos llegaron a la región de Troas. Llegaron a una región realmente, un camino que conecta a Tesalónica y esa región conecta hacia Roma. Hay que levantar la torre de Dios que salva el campo. Hay que levantar esa torre de Dios que no solamente salva el campo, sino que levanta al justo. Porque cuando nosotros disfrutamos estas respuestas, Dios nos levanta. A tal punto que nos levanta a la cumbre espiritual. Hay que establecer realmente ese itinerario del pacto. Amén. Encuentra tu visión de noche, hermanos. Ese es el primer punto del mensaje de este día. Encuentra la oración. Establece la torre absoluta de Dios que hace que toda la oscuridad sea quebrantado. El segundo punto, hay que encontrar ese itinerario absoluto que Dios ha preparado para nosotros. Fueron al lugar de la oración. No era cualquier lugar, era un lugar de oración. El versículo 13 nos dice, un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, siempre nosotros tenemos que conectarnos a Dios en oración. En otras palabras, que la oración no sea parte de mi vida, sino que yo esté dentro de la oración. Que que la oración sea mi vida misma, como el respirar. ¿Alguien acá se está esforzando por respirar? Nadie, lo hace de una manera natural, ¿o no? Así tiene que ser la oración, de una manera natural. Disfrutar la oración, disfrutar que Dios está juntamente conmigo, disfrutar realmente que las obras de Dios se están levantando cada día. Y es ahí donde Dios abre la puerta porque dice lo que hemos leído, Hechos capítulo 16, del 14 al 15, dice que Dios abrió el corazón de Lidia. No fue Pablo, fue Dios mismo que abrió el corazón de Lidia. Por eso nosotros no intentemos cambiar a las personas porque nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar. Va a venir Cristo y jamás vamos a cambiar a la persona que está a nuestro lado. Amén, dice el hermano. Entonces es Dios quien cambia el corazón de las personas. Es Dios quien abre el corazón de las personas para que nosotros podamos ver realmente lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Amén. Dios es quien cambia el corazón. En Jeremías dice, te quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne y hueso para que me temas y recibas mis mandamientos. Es la palabra de Dios. Por eso, ir por ese itinerario absoluto de Dios
donde se levantan realmente las horas absolutas del trono celestial. El punto número 3, así como la torre de Dios establece nuestras vidas y estamos en un itinerario absoluto, en ese itinerario tenemos que ver esas señales que Dios nos da conforme a su palabra. Hay señales, absolutamente. ¿Y saben dónde se encuentran las señales? En los detalles más pequeños. Ahí se encuentran las obras de Dios. A veces cuando nosotros imaginamos la obra de Dios, yo también he caído en ese error. Cuando pensaba de las obras de Dios, yo imaginaba pues esas obras que hacen que las personas se quedan sorprendidas y se quedan maravilladas de las obras de Dios. Pero no, Dios trabaja en los detalles más pequeños. Ahí están las obras de Dios. Por eso, no se descuiden, no estén distraídos. Miren, en los detalles más pequeños, ahí se encuentra la obra de Dios. Mientras iban al lugar de la oración, se encontraron realmente con una persona que tenía demonio encima, la muchacha endemoniada. Era una señal que Dios le había mostrado a Pablo. Entonces, ¿qué es lo que hizo en ese momento Pablo? Usó la autoridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sal de esa persona. ¿Y qué fue la palabra? La palabra nos dice, y en aquella misma hora el demonio dejó a esa muchacha. La autoridad. Usemos esa autoridad. Usemos ese poder que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y no caigamos en desánimo, no caigamos en tristeza, todo lo contrario. Señor, gracias porque estás conmigo. Porque aún en medio de esta situación, estás cumpliendo tu plan. Identidad, seguridad, confianza en lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, con esto nosotros podemos ver realmente que somos lo que hemos quedado. Y no hemos quedado de cualquier manera. Somos lo que hemos quedado con el pacto de Cristo. Amén. Y haremos que otros queden también con el pacto del Evangelio, porque solamente el Evangelio detiene y soluciona el problema fundamental del ser humano. Amén. Amén. Entonces, hay una conclusión que tenemos que tener nosotros en este día. Debemos de comenzar realmente este segundo campamento. Recuerden, el primer campamento es recibir la guía del Espíritu Santo. El segundo campamento es ir por las obras de Dios, por las obras del Espíritu Santo. Y ahí Dios quiere darnos sanidad. En 1 de Juan, el capítulo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma es prosperado, si tu espíritu es prosperado, obviamente la salud también es prosperado. Y todo lo que emprendas es prosperado también, porque lo que pasa en nuestra vida espiritual afecta en nuestra vida física. Es notoria la cosa, porque Cristo todo lo completa. Por eso decimos, Cristo es suficiente, amén. Cristo es completo, Cristo es eterno. Ya no hace falta otras cosas más. ¿Por qué? Porque el Evangelio es perfecto. No hay nada que añadir y no hay nada que quitar, porque la palabra de Dios es perfecta y es eterna, se cumple perfectamente. Amén. Por eso, el día de hoy, los bendigo para que la bendición del trono celestial descienda sobre sus vidas, para que las obras del trono celestial se levanten en sus vidas, para que esas evidencias que realmente que vienen del trono celestial, ese reino que hace que toda la oscuridad sea quebrantado, venga sobre nuestra siguiente posteridad. Amén. Porque el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán por el resto de nuestras vidas. Lo dice David. Lo dice David. Así es, Salmo 23. Algo muy importante es tomar la palabra de Dios como mi promesa. Mi promesa. Es mi promesa eterna. Es lo que Dios me ha dado. Me apropio de esta palabra. Porque es lo que Dios realmente nos ha dado en nuestra vida. Por eso, ¿cómo vamos a hacer el evangelismo? ¿Cómo vamos a hacer las misiones? Sinceramente, hermanos, con nuestro propio nivel no podemos hacerlo. Con nuestros propios estándares, imposible. Con nuestro propio pensamiento, jamás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los estándares y los pensamientos que Dios ha establecido en su palabra. Rápidamente cambiar aquello que se nos ha grabado. Hay que cambiar aquello que se ha enraizado en nuestras vidas. Aquello que se ha naturalizado en nuestras vidas. Rápidamente cambiarlo con el deseo de Dios. Y ahí realmente Dios realmente ha prometido una obra maravillosa. Una obra que quedará marcada por las siguientes generaciones. Son las respuestas eternas que Dios ha preparado para todos nosotros. Amén.
Que Dios los bendiga y Dios los guarde, hermosura. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias porque nos has llamado, Padre bueno, para ser testigo de las obras del trono celestial de nuestras vidas. Que donde vayamos, que podamos descubrir esas obras que nos quedan por el resto de nuestras vidas. Que podamos descubrir aquello que has preparado por el resto de nuestras vidas, Dios. Padre, guíanos a hacernos sensibles a oír tu voz y a recibir la guía de tu Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.